buen tema para comentar y compartir con Alejandra Cuyen, analista política, la maestra más atenta de estas cosas, me encantan. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Ya estás en modo Navidad? Todavía no. Ya casi estoy en modo Navidad, mi querido Pepe, pero casi te diría que el mejor regalo que nos pudo traer Santa Claus este año es que los diputados frenaran la revisión de esta ley del Infonavit y pudieran tranquilamente empezar a revisarla en enero. Pero eso provocó una bronca Ah, gigantesca entre Adán Augusto López Hernández y el propio Monreal. a ver, claramente al interior de Morena esto está generando muchos conflictos, incluso con la doctora Sheinbaum, la presidenta, pero al final no son recursos de los que se puede disponer tan fácilmente. O sea, si bien la mayoría de Morena puede modificar las leyes como decida, y son 2 billones de pesos, no es menor, los recursos son los ahorros de los trabajadores, son recursos que se van abonando mes con mes de parte Sí, se le sí, retira al trabajador, parte abona el contratante o el el patrón, patrón sí. y parte abona el gobierno. Es un Entonces, cochinito, pero dicen los opositores, con ese cochinito quieren hacer carnitas. pues quieren hacer carnitas. El problema es cómo van a hacer carnitas, porque ninguna institución pública, ya sin meterme con posicionamientos sobre este gobierno o el anterior o sobre un director u otro, el gobierno no ha demostrado ser un administrador eficaz de los recursos. En este caso son entidades tripartitas, es como el IMSS, ¿no? Son los recursos que son de los trabajadores, que vienen aportados por parte del salario del trabajador, por parte de lo que el empleador aporta al trabajador y por parte de lo que el gobierno aporta. Entonces, son recursos que son gestionados por las tres entidades: gobierno, patrones y sindicatos. El de repente querer cambiar la ley para querer utilizar esos recursos, en este caso para construcción de vivienda, a ver, la intención no es mala y el problema no es el querer construir vivienda y quieren hacer este programa donde rentas tu casa y eventualmente la puedes comprobar. El problema es cómo se va a administrar ese recurso y quién va a estar a cargo de la gestión y la construcción de los mismos, porque lo que hemos visto hasta ahorita de gobiernos de todos los partidos son malos manejos de los recursos. Si no tienes transparencia, si no va a haber manera de apelar siquiera, hacer un amparo, porque pues la Corte y el Poder Judicial, entre que son peras son manzanas, está en transición, pues digamos los recursos quedan volando y ahí es donde se pueden volver carnitas en vez de hacerse un buen lomo de cerdo, si lo quieres ver así. Los trabajadores están a la expectativa y efectivamente hubo un momento de lucidez para posponer esto a partir del 6 de enero para una discusión más o menos abierta. Pero ya sabemos cómo opera la mayoría morena en el Poder Legislativo y bueno, cuántos asuntos graves, capitales para la vida política del país se han ido a Parlamento abierto y no ha pasado A nada. ver, sabemos que parlamento abierto no quiere decir nada. Yo coincido contigo plenamente, decir que, pues que hagan consultas, foros, está muy bien, pero no le van a hacer caso. La verdad es que las negociaciones se dan por detrás. Y como hemos visto con algunas instituciones, pongo el ejemplo del INE, que en su momento pues lo querían desmantelar y no lo lograron. Todo va a depender de un verdadero posicionamiento tanto de patrones como de trabajadores. Recordemos que en el caso de los trabajadores, los sindicatos están divididos. Por un lado tienes CTM, CROM, CROC, que antes eran como los grandes alfiles del sistema y que hoy han sido venidos a menos o disminuidos y están sustituidos por otras entidades lideradas principalmente por Pedro Aces, que es mano derecha de Monreal por lo demás en la Cámara de Diputados. Entonces, el posicionamiento de los trabajadores acá no es menor. Yo creo que la postura que trae Ricardo Monreal es una postura que refleja por lo menos los cuestionamientos de al menos un sector de los trabajadores. Sí, sí. ¿Y qué está pasando con los patrones? Es algo que no estamos viendo públicamente, pero yo imagino que los patrones van a estar
pues presionando porque hay mucho dinero que ellos aportan a sus empleados y que no sabemos qué es lo que van a manejar o cómo van a manejar esos recursos. Lo que ha no es menor. detonado la polémica, ha escalado la polémica, es desde el punto de vista de la oposición, acusando o señalando que Morena se quiere robar ese cochinito para hacer todo lo que tenga que hacer, que nada tiene que ver con los trabajadores. Es el argumento, es el guión, la narrativa de los partidos opositores a Morena, sobre todo opositores políticos, pero el discurso presidencial va en el sentido contrario, es decir, vamos a evitar actos de corrupción. Hoy en la mañana el que fue director de Pemex intentó señalar que ha habido corruptelas entre trabajadores, notarios y quién sabe qué. No precisó la época ni el momento, pero habrá que investigarse, porque desde hace 6 años el Infonavit no lo dirige un partido distinto a Morena. Vamos a ver qué es lo que... A mí me llamó mucho la atención lo que hicieron hoy en la mañanera, donde empezaron a sacar estas historias de corruptelas, porque recordemos que entre los exdirectores del Infonavit, en tiempos de Peña Nieto, pues está Murat. Murat, que después fue gobernador de Oaxaca y hoy es gente de Morena, difícilmente se le van a ir en contra, ¿no? Y la verdad es que lo importante es que más allá de mañaneras, que hagan una investigación seria de dónde salieron los recursos, cuáles se desviaron, y tiene que ver con contratos que se liquidaron a destiempo, con penalizaciones y que beneficiaron en algunos casos a algunos empresarios, tiene que ver con liquidaciones irregulares. Entonces, creo que ahí, pues, ojalá la Fiscalía haga su trabajo. Lo importante, Pepe, es la negociación detrás y de nuevo tiene que ver con cómo trabajadores y empresarios van a trabajar por defender la autonomía del instituto y no dejarlo nada más en manos del gobierno. Alejandra Cuye, muchas gracias como siempre. La transparencia de nuevo, Pepe, va a ser tema el año que entra. Va a ser tema, sin duda. Gracias, que estés muy bien. La maestra Alejandra Cuyer con su punto de vista.